De Trinitate, de San Agustín de Hipona, libro 12, extractos, en que previa la distinción entre sabiduría y ciencia, en la que propiamente se llama ciencia, que es inferior, se manifiesta una cierta trinidad especial, y aunque pertenece ya al hombre interior, sin embargo, aún no se ha de creer o llamar imagen de Dios. Capítulo 1. El hombre exterior y el hombre interior. Veamos ahora dónde se encuentra el confín entre el hombre exterior y el interior. Cuánto de común tenemos en el alma con los animales, se dice, y con razón, que pertenece aún al hombre exterior. No es solamente el cuerpo lo que constituye el hombre exterior, le informa un principio vital que infunde vigor a su organismo corpóreo y a todos sus sentidos, de los que está admirablemente dotado para poder percibir las cosas externas. Al hombre exterior pertenecen también las imágenes, producto de nuestras sensaciones, esculpidas en la memoria y contempladas en el recuerdo. En todo esto no nos diferenciamos del animal, sino en que nuestro cuerpo es recto y no curvado hacia la tierra. Sabia advertencia de nuestro supremo Hacedor para que en nuestra parte más noble, esto es, en el alma, no nos asemejemos a las bestias, de las cuales nos distinguimos ya por la rectitud de nuestro cuerpo. No lancemos nuestra alma a la conquista de lo que hay más sublime en los cuerpos, porque desear el reposo de la voluntad en tales cosas es prostituir el alma. Pero así como nuestro cuerpo está naturalmente erguido, mirando lo que hay de más encumbrado en el mundo, los astros, así también nuestra alma, substancia espiritual, ha de flechar su mirada a lo más excelso que existe en el orden espiritual, no con altiva soberbia, sino con amor piadoso de justicia. Capítulo 2. Solo el hombre percibe, en el mundo corpóreo, las razones eternas. Pueden los brutos, sí, percibir por los sentidos del cuerpo los objetos externos, fijarlos en la memoria, recordarlos, buscar en ellos su utilidad y huir de lo que les molesta. Pero anotarlos, retener no solo lo que espontáneamente se capta, sino también lo que con industriosa solicitud se confía en la memoria, imprimir de nuevo el recuerdo y en el pensamiento las cosas que están para caer en el olvido, afianzar en el pensamiento lo que en el recuerdo vive, informar la mirada del pensamiento con los materiales archivados en la memoria, componer estas visiones fingidas, tomando y recociendo recuerdos de acá y allá. Comprender cómo en este orden de cosas se distingue lo verosímil de lo verdadero, no ya en los seres espirituales, sino incluso en el mundo corpóreo. Estas y otras operaciones similares, aunque tengan su origen en las realidades sensibles, y las modere y actúe el alma mediante los sentidos del cuerpo, no se encuentran en los seres privados de razón, ni son comunes a hombres y bestias. Propio es de la razón superior juzgar de las cosas materiales según las razones incorpóreas y eternas, razones que no serían inconmutables de no estar por encima de la mente humana, pero si no añadimos algo muy nuestro, no podríamos juzgar al tenor de su dictamen de las cosas corpóreas. Juzgamos, pues, de lo corpóreo a causa de sus dimensiones y contornos según una razón que nuestra mente reconoce como inmutable. Capítulo 3. La razón superior, que pertenece a la contemplación, y la inferior, que es dinámica, en un alma. Aquella parte de nuestro ser que se ocupa de la acción de las cosas corpóreas y temporales, y no es a bestias y hombres común, ciertamente es racional, pero se deriva de esa substancia racional del alma que nos subordina y aduna a la verdad inteligible e inconmutable, principio deputado para administrar y gobernar las cosas inferiores. Y así como entre todos los animales no había para el hombre una ayuda semejante a él, y por eso fue de él quitado lo que se había de formar para esposa, así
en aquella parte de nuestra mente que se eleva a la verdad íntima y trascendente, no se encuentra en lo que de común con los animales tenemos, una ayuda que se le asemeje y sea apta para comunicar con el mundo corpóreo, cual la naturaleza del hombre lo exige. Por esto, algo racional y muy nuestro, no separado en divorcio de unidad, sino como delegado en ayuda del consorcio social, se distribuye en ministerio de su acción, y así como el varón y la mujer son una carne, así la inteligencia y la acción, el consejo y la ejecución, la acción y el apetito racional o cualquier otra expresión más significativa, si existe, integran la naturaleza de la mente, que es una. De aquellos se dijo, serán dos en una carne. De estas se puede decir también que son dos en una mente. Capítulo 4. La Trinidad, imagen de Dios en la parte superior del alma que contempla las razones eternas. Al discurrir acerca de la naturaleza de la mente humana, discurrimos acerca de una sola realidad. Los dos aspectos que recordé lo son en relación de sus dos funciones, y así, cuando buscamos la Trinidad en el alma, la buscamos en toda ella. Y no separamos nunca su acción racional en las cosas temporales de la contemplación de las eternas, como buscando un tercer elemento para completar la Trinidad. Pero es menester descubrir una Trinidad en la naturaleza íntegra del alma, de suerte que si faltase la acción de las temporales, a cuya obra es necesaria una ayuda, pues para esto ha sido delegada una parte de nuestra mente en calidad de administradora de estas cosas inferiores, no se podrá encontrar la Trinidad en un alma indivisa. Hecha esta distribución, encontramos no sólo la Trinidad, sino la imagen de Dios en la región superior del alma, que pertenece a la contemplación de las cosas eternas, porque en la parte delgada para la acción, en lo temporal, puede encontrarse una Trinidad, pero no la imagen de Dios. Capítulo 11. La imagen de la bestia en el hombre. Cómo se desliza la serpiente, apoyada en el ondulante movimiento de sus escamas, nunca con pasos francos, así el movimiento resbaladizo de la caída arrastra insensiblemente a los que se abandonan, parte de la culpable ambición de ser como Dios, y llega a la semejanza de las bestias. Despojados de la estola de la inocencia, merecen vestir en su mortalidad zamarras de pieles. El verdadero honor del hombre consiste en ser imagen y semejanza de Dios, y sólo el que la imprimió puede custodiarla. Cuanto menos amemos lo propio, tanto más amaremos a Dios. Si cede a la apetencia de experimentar su propio poder, cae, por su capricho, en sí mismo como en su centro. Y así, no queriendo estar, al igual que Dios, bajo nadie, en pena de su presunción, es precipitado desde su metacentro al abismo, esto es, al deleitoso placer de la bestia, y siendo la semejanza divina su gloria, es su infamia su semejanza animal. El hombre puesto en dignidad no entendió, se comparó a los asnos estúpidos y a ellos se asemejó. ¿Cómo precipitarse en tales honduras desde tan encumbradas cimas sin pasar por medio de sí misma, cuando despreciado el amor a la sabiduría, inmóvil siempre en su punto, se ambiciona la ciencia? Se ambiciona la ciencia experimental de las cosas mudables y temporales, ciencia que infla y no edifica, el alma, grabada por su propio peso, es excluida de la felicidad y por la experiencia de su medianía aprende a sus expensas la diferencia que existe entre el bien abandonado y el mal que cometió. La efusión y pérdida de sus fuerzas no le permiten volver atrás, a no ser con la ayuda
de la gracia de su Creador, que la llama a penitencia y perdona sus pecados. ¿Quién librará al alma infeliz de este cuerpo de muerte, sino la gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor? De esta gracia, con su auxilio, disputaremos en su lugar. Capítulo 12. Maridaje misterioso en el hombre interior. Gracias ilícitas. Dejemos fin ya, con el auxilio del Señor, al estudio emprendido acerca de aquella parte de la razón a la que pertenece la ciencia, esto es, el conocimiento de las cosas temporales y mudables, necesarias para desempeñar las funciones de esta vida, así como en aquel conocido maridaje de los dos primeros seres humanos que existieron, no comió la serpiente de la fruta del árbol prohibido, aunque sí incitó al bocado, y la mujer no fue sola en gustar el manjar, sino que dio a su hombre y ambos comieron, aunque haya sido la hembra sola la que habló con la serpiente y fue seducida. Esto mismo pasa y se nota en el hombre individual divorciado de la razón, que se entrega a la sabiduría por culpa también de un secreto y misterioso sensual del alma, que pone toda su atención en los sentidos del cuerpo, que no son como las bestias comunes. El sentido del cuerpo percibe las cosas corporales, las espirituales, inconmutables y eternas, las conoce la razón que se aplica a la sabiduría. El apetito se avecina a la razón que se orienta a la ciencia, pues la ciencia llamada de acción raciocina sobre los objetos corporales que el sentido del cuerpo percibe. Y será bueno su razonar si refiere este conocimiento al fin de un bien sumo, malo si el alma se propone gozar de estos bienes para descansar en su felicidad mentirosa. Cuando el sentido bestial de la carne excita la caricia del goce a esta parte inferior de la mente, que se ocupa de las cosas temporales y terrenas con la vivacidad propia de su raciocinio, impulsada por la necesidad misma de su acción, y usa de ellas como de un bien privado y propio, y no como público y común, cual es bien inconmutable, entonces es como si la serpiente hablase a la mujer. Consentir en este halago es comer del fruto prohibido, y si este consentimiento se satisface con solo el deleite del pensamiento y la autoridad de un consejo superior contiene los miembros para que no sean entregados como armas de iniquidad al pecado, sería como si la mujer sola gustase del fruto vedado. Finalmente, si además de consentir en usar el mal de las cosas que se perciben por los sentidos del cuerpo, decide que todo pecado, si está en su poder, sea consumado por el cuerpo, entonces se ha de entender que aquella mujer dio a su marido y ambos gustaron del pomo ilícito. No es posible el pecado, ni de pensamiento, ni de obra, si la atención del alma, con poder absoluto para lanzar los miembros a la acción o refrenarlos, no cede servilmente a acto culpable. Este nuestro discurrir en busca de un cierto connubio racional entre la contemplación y la acción de la mente, y la acción en la mente de todo hombre, con reparto de empleos diversos, aunque conservando siempre la unidad del alma, y salva la historia verídica de aquellos primeros seres, varón y hembra, origen del género humano, según nos lo atestigua la divina verdad, no tiene otro fin que la de explicar cómo se ha de entender el pasaje del apóstol, donde atribuye la imagen de Dios al varón, no a la mujer, queriendo, en la diferencia de sexos de los dos seres humanos, invitarnos a escudriñar su oculto significado en cada hombre. Capítulo 14. Sabiduría y ciencia. El culto de Dios es su amor, como por la sabiduría ha lugar el conocimiento de las cosas eternas. Tiene la ciencia su justo medio si lo que en ella infla o suele inflar es vencido por el amor de lo eterno, que no infla, sino que, como ya sabemos, edifica.
Sin ciencia ni adquirir podríamos estas mismas virtudes que nos hacen vivir una vida sin tacha y por las que se gobierna esta mísera vida, de manera que logremos alcanzar la eterna vida verdaderamente feliz. Sin embargo, la acción que nos lleva a usar rectamente de las cosas temporales dista de la contemplación de las realidades eternas. Esta se atribuye a la sabiduría, aquella a la ciencia, aunque en rigor la sabiduría pueda llamarse también ciencia, pues así lo hace el apóstol cuando dice: ahora conozco en parte, entonces conocerá como soy conocido. Por ciencia entiende aquí la contemplación de Dios, supremo galardón de los santos, pero cuando dice: a uno le es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, no hay duda que distingue estas dos cosas, aunque no explica su diferencia ni enseña cómo se las puede discernir. Pero escudriñando la riqueza inexhausta de las sagradas escrituras, encuentro escrito en el libro de Job esta sentencia del santo varón: mira, la piedad es sabiduría, apartarse del mal, ciencia. En esta distinción vemos cómo la sabiduría pertenece a la contemplación y la acción a la ciencia. Piedad significa en este lugar el culto de Dios, y es en griego eusebeia, excelso de Dios. Piedad significa en este lugar el culto de Dios. Es en griego eusebeia. Esta es la palabra que se encuentra en los códices griegos en esta sentencia, y que hay en las realidades eternas de más excelso que Dios, único, inmutable por naturaleza. ¿Y en qué consiste su culto, sino en su amor, que al presente nos hace suspirar por su visión? Y creemos y esperamos verlo un día, porque mientras peregrinamos lo vemos como en un espejo y en un enigma, pero entonces lo veremos en su plena manifestación. Esto es lo que llama el apóstol San Pablo cara a cara. Abunda en el mismo sentido San Juan cuando dice: carísimos, ahora somos hijos de Dios y todavía no se nos mostró qué seremos. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Abstenerse del mal, ciencia en sentir de Job, pertenece ciertamente al dominio de las cosas temporales. Es en el tiempo donde estamos sujetos a los males que hemos de evitar si queremos un día arribar a las playas de los bienes eternos, por lo cual, cuanto con prudencia, fortaleza, justicia y templanza ejecutemos, pertenece a la ciencia o disciplina que dirige nuestras acciones huyendo del mal y apeteciendo el bien, y asimismo todos los ejemplos que debemos imitar o evitar y todos los documentos necesarios acomodados a nuestros usos los deducimos del conocimiento de la historia. Cuando se habla de estas cosas, paréceme ser palabra de ciencia, distinta de la palabra sabiduría, a la que no pertenecen las cosas que fueron o serán, sino las que son, y a causa de la eternidad en la cual existen, se dice que fueron, son y serán, sin mutabilidad alguna de tiempo, y no fueron como si dejasen de ser, ni serán como si ahora no fuesen, pues siempre tuvieron y tendrán idéntico ser. Permanecen, pero no fijas en lugares espaciales, como los cuerpos, porque en la naturaleza incorpórea se presentan a la mirada del alma tan inteligibles como los objetos palpables y visibles a los sentidos del cuerpo en el espacio. Subsisten, sin extensión espacial, las razones inteligibles e incorpóreas de las cosas sensibles ubicadas en el lenguaje, y permanecen también las razones de las mismas mociones temporales y transitorias sin sucesión de tiempo, como inteligibles, no como sensibles.
pero a pocos es dado llegar hasta ellas con la mirada de la inteligencia, y cuando se llega, en cuanto es posible, no es dable fijen en ellas la mirada al espectador, sino que su vista se siente como rechazada, surgiendo entonces un conocimiento fugaz de la realidad que nos pasa. Y este pensamiento, al avanzar a través de las disciplinas que ilustran el alma, se confía a la memoria para así poder retornar y pensar, pero por el momento se le obliga a pasar adelante, y si el pensamiento no recurre a la memoria y encuentra lo que confiado tenía, como un ignorante será conducido de nuevo como la vez primera, y hará su descubrimiento donde antes, es decir, en la verdad incorpórea, grabando en su memoria el sello descriptivo de la realidad. El pensamiento del hombre no subsiste con la subsistencia de la razón inmaterial e inconmutable de un cuerpo, verbigracia cuadrado, si es capaz de llegar hasta ella desnudo de todo fantasma espacial, o si la cadencia armoniosa de un sonido se desliza en el tiempo, perdura su ritmo sin tiempo en un secreto y alto silencio, y se puede pensar en él mientras sea posible oír el canto, pero lo que arrebató la mirada fugaz de la mente, y cual si lo engullera en el vientre, lo almacenó en la memoria, solo puede rumiarlo mediante el recuerdo, y si lo aprende, podrá convertirlo en doctrina. Mas si el olvido fuere completo, solo bajo la guía de la enseñanza es posible arribar de nuevo hasta lo que consideraba perdido y lo encontrará como era. Capítulo 15. Contra las reminiscencias de Platón y el samio Pitágoras. Trinidad en la ciencia. Platón, noble filósofo, se esforzó en convencernos que las almas humanas habían vivido en el mundo antes de vestir estos cuerpos. De ahí que aquellas cosas que se aprenden sean no nuevos conocimientos, sino simples reminiscencias. Según él refiere, preguntado, ignoro qué esclavo, sobre un problema geométrico, respondió como consumado maestro en dicha disciplina. Escalonadas las preguntas con estudiado artificio, veía lo que debía ver y respondía según su visión. Mas si todo esto fuera mero recuerdo de cosas con antelación conocidas, ni todos, ni la mayor parte, estarían en grado de responder al ser interrogados de idéntica manera, porque en su vida anterior no todos han sido geómetras, y son tan contados en todo el género humano que a duras penas se podrá encontrar uno. Es preferible creer que disponiéndolo así el hacedor, la esencia del alma intelectiva descubre en las realidades inteligibles del orden natural dichos recuerdos, contemplándolos en una luz incorpórea especial, lo mismo que el ojo carnal, al resplandor de esta luz material, ve los objetos que están a su alrededor, pues ha sido creado para esta luz y a ella se adapta por creación. Si él distingue entre lo blanco y lo negro, sin ayuda de maestro, no es por haber conocido estas cosas antes ya de existir en propia carne. Por fin, ¿por qué únicamente en las realidades inteligibles puede alguien responder cuando se le interroga con arte, aunque sea sobre una disciplina que ignora? ¿Por qué nadie es capaz de hacerlo cuando se trata de cosas sensibles, a no ser que las haya visto en su existencia corpórea o lo haya creído a quienes lo saben y se lo comunicaron de palabra o por escrito? No se ha de dar crédito a los que dicen del samio Pitágoras que se recordaba de ciertas sensaciones experimentadas cuando vivía en otro cuerpo. Hay quienes ponen en otras idénticas experiencias. Se trata de falsas reminiscencias como las que con frecuencia experimentamos en sueños, cuando nos parece recordar haber visto o ejecutado lo que en realidad ni hemos visto ni obrado. Estas mismas afecciones se producen en las almas de los que están bien despiertos bajo la influencia de los espíritus malignos y falaces, cuyo oficio es afianzar
o sembrar erróneas doctrinas sobre la emigración de las almas con el fin exclusivo de engañar a los hombres. Si en realidad se recordaran las cosas vistas en el mundo, al vivir en otros cuerpos, todos o casi todos tendríamos estas experiencias, porque según dicha opinión, se finge un continuo flujo y reflujo de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, de la vigilia al sueño y del sueño a la vigilia. 25. Si pues la verdadera distinción entre sabiduría y ciencia radica en referir el conocimiento intelectual de las realidades eternas a la sabiduría y a la ciencia el conocimiento racional de las temporales, no es difícil discernir a cuál de las dos se ha de conceder la precedencia y a cuál el último lugar. Si existe alguna otra nota característica por la que se distingan estas dos cosas, porque hay ciertamente entre ellas distinción manifiesta, como lo enseña el apóstol cuando dice: a uno ha sido dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Con todo, la diferencia por nosotros puntualizada es evidente, pues una cosa es el conocimiento intelectivo de lo eterno y otra la ciencia racional de lo caduco, y nadie dudará en dar sus preferencias al primero. Mas dejando a un lado lo perteneciente al hombre exterior, al elevarnos interiormente sobre cuanto nos es con los animales común, antes de arribar al conocimiento de las debilidades inteligibles y supremas que son eternas, nos encontramos con el conocimiento racional de las cosas temporales. Si es posible, descubramos en este conocimiento una especie de Trinidad, como la descubrimos en los sentidos del cuerpo y en aquellas imágenes que a través de sus celosías se nos entraron en el alma, que es espiritual. Así, en lugar de los objetos materiales percibidos desde el exterior mediante el sentido del cuerpo, tendremos en nuestro interior las imágenes de los objetos impresas en la memoria, especies que informan el pensamiento, interviniendo la voluntad como tercer elemento unitivo, cual ocurriría al realizarse la visión corporal, pues la voluntad, para que la visión existiera, dirigía la mirada sobre el objeto visible y unía los dos, colocándose Elia en el medio como un tercer elemento. Mas no encerremos esta afirmación dentro de los límites del libro presente, pues si Dios nos ayuda, la pondremos en el siguiente, tratar más a fondo y exponer el resultado de nuestra búsqueda.